Bienvenida familia nocturna a este canal de clips. Que comiencen las historias. Si me permites, voy a contarte la historia de la ancla familiar y la maldición de las brujas. Xochitl me mandó una historia que está cruda y es muy difícil de digerir. Ella me dice que desde que tiene uso de razón, su mamá no ha sido una persona cariñosa. Es una persona más bien fría y un poquito distante. No es mala, nunca la ha tratado mal, pero digamos que tiene esta distancia. No conecta tanto con ella. Y pareciera que su mamá no conecta prácticamente con nadie. Toda la vida, Xochitl había vivido con ciertos reclamos hacia su mamá. ¿Por qué no la quería lo suficiente? ¿Por qué no le daba muestras de cariño? Y durante muchos años en su infancia, ella se sintió culpable de eso. Sentía que no era suficiente, sentía que no merecía, sentía que ella había provocado algo. Cuando fueron pasando los años y Xochitl comenzó a crecer, comenzó a darse cuenta que no eran tanto así las cosas, que su mamá era así con todos. Era la forma de ser de ella, un poco distante, muy callada, muy poco cariñosa. Xochitl comenzó a intentar entablar una conversación con ella para conocerla, para saber quién tenía enfrente, porque se dio cuenta por ahí entre los 16 y los 19 años que no conocía a su mamá, no sabía nada de ella. Nunca había habido la oportunidad de tener una conversación con ella y su mamá tampoco conocía a Xochitl. La mamá de Xochitl a veces era tan distante que Xochitl sentía que ella vivía sola con su papá, con su hermana y con sus amistades, pero como si no tuviera mamá. Y yo sé que esto puede sonar muy feo, pero no es que la odiara, es que estaba ausente y lo notaba. No tenía recuerdos con ella memorables, no tenía momentos que quisiera recordar, no había momentos en los que la extrañara porque no había un vínculo fuerte. Se quiso dar la oportunidad. Entre los 16 y los 19, cuando llegue ese momento en la vida en la que muchos de nosotros nos encontramos en esta situación en la que no sabemos quién somos, Xochitl se dio cuenta que parte de su esencia podía estar ahí, encerrada en los misterios de su mamá. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, Xochitl era igual. No era cercana con los demás, no era cariñosa, no se entendía tanto con la gente y siempre manejaba una distancia. Entonces se dio cuenta que si quería romper esta maldición familiar, su mamá era la que podía tener la clave. Y quería conocerla, y quería que la conociera. Quería entender por qué ella era así, y quería entender por qué su mamá también era así. Empezó a intentar hacer estas conversaciones, y su mamá al inicio le empezó a poner como un poquito la distancia. No quería indagar al respecto, no quería que le hiciera preguntas acerca de su vida, no quería que ella se involucrara en nada, digamos, con su pasado. Y Xochitl se empezó a hacer preguntas que estaban muy fuertes. Porque para los 16 a los 19 años, que te hagas estas preguntas acerca de tus padres, habla sobre que en el seno familiar tal vez hay un tema importante. ¿Por qué nunca veo a mis abuelos? ¿Cómo se llaman mis tíos? ¿Por qué sé que tengo primos, pero no los recuerdo? Son cosas muy extrañas. ¿Qué relación tenía mi mamá con mi abuela? ¿Ella qué relación tiene con mis tíos? ¿Por qué mamá nunca habla de su familia? Cosas que tal vez muchos de ustedes sabrían, muchas historias familiares. Xochitl se dio cuenta ahí, al momento de hacerse preguntas, que no sabía nada de su familia materna. Nada. Ni siquiera se acordaba bien de los nombres. La tita, la abuela, pero no tiene ni el nombre ni el apellido, si tiene un segundo nombre. No puede recordar a detalle cómo es su cara. ¿Qué rasgos tiene? No puede recordar tampoco del abuelo. Y de los tíos no se diga. De los primos solo está el concepto que tiene algunos. ¿Quiénes son y cuándo los vio? No tiene la menor idea. Con esta serie de preguntas, Xochitl agarró una libreta pequeña, las escribió todas las preguntas que tenían, que era como muchísimas, más de 50 o 60 preguntas, de todo. Desde qué color de ojos tienen mis primos, cuántos son, quiénes son sus papás, qué relación tienes con ellos, qué relación tienes con mis abuelos, por qué no te llevas con ellos, por qué se dejaron de hablar, por qué nunca nos vienen a visitar, por qué no tengo regalos con ellos, por qué no les damos regalos a ellos, por qué nunca vamos hacia sus casas, por qué nunca vienen para acá, y mis abuelos a qué se dedicaban, a qué se dedican mis tíos, de qué se trata tu familia, qué escondes. Y era una infinidad de preguntas sobre preguntas sobre preguntas. Cuando llegó con su mamá, comenzó a hacerle estas preguntas. Su mamá se puso incómoda, de lo incómoda pasó al enojo, del enojo pasó a la confusión, y no era que lo expresara, se lo contenía, pero su cara parecía un arco iris que iba cambiando de color en color, hasta que al final
La mamá se puso muy triste y se puso a romper en llanto. Y solo un par de lagrimitas recorrieron por sus ojos, pero esa expresión era más emociones de todas las que le había mostrado en la vida a Xóchitl. Y Xóchitl estaba impactada. Se disculpó, perdóname, no te quería hacer llorar, mamá. Y su mamá nada más le dice, no, está bien. Se esperan un ratito y le dice, no estoy preparada para decirte nada, dame tiempo. Ahorita que escuches lo que su mamá le reveló 2 años después, vas a entender por qué le tomó tanto tiempo decirlo. 2 años. Xóchitl no se le ocurrió volver a tocar el tema. Estaba llena de preguntas. Le preguntaba a su papá directamente, porque él sí era una persona muy cercana, muy cariñoso, muy abierto. La agarraba de los hombros y le decía, es un tema muy fuerte, muy delicado, no me toca a mí abrirlo, por favor, guárdalo ahí en tu corazón y dale tiempo a tu mamá. Ella va a saber cuando te habla de eso. Y entonces un día Xóchitl le dice abiertamente, mi familia son criminales, ese es el problema. Y el papá se le queda viendo y dice, ¿de qué estás hablando? Y se queda pensando el papá y dice, no sé, pero es mejor que no te preguntes eso, porque lo que te va a decir tu mamá nada tiene que ver con eso, es mucho peor. Y Xóchitl se quedó con esta incógnita, como te digo, 2 años. 2 años completos, muriéndose de incertidumbre. Empezaba a hacerse preguntas ella misma, hacer como sus propias conclusiones, investigar en casa de mamá, a ver si había por ahí algún álbum de la familia, ver si reconocía rostros. La familia materna estaba borrada, no existía, no había nadie. Y si el abuelo y la abuela tenían otra familia, ella ya lo desconocía por completo. Vuelvo a decir, no se acuerda ni de los rostros de nadie. No sabe cuándo fue la última vez que los vio. 2 años después, un día, la mamá y el papá están ausentes toda la mañana, parte de la tarde. Dejan una nota, vamos a estar ocupados fuera de casa, por favor, encárguense ustedes. Así permanece ese día. Al día siguiente ven a mamá y a papá porque llegaron de madrugada. Y ahora sí, cuando Xóchitl los ve, les pregunta qué pasó. Y la mamá, más tranquila, le dice, ahora sí te puedo contar lo que me preguntaste de la familia. Ya se murió tu abuelita. Y Xóchitl recibe eso como un balde de agua fría. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Con quién vivo? ¿Cómo que ya me puedes hablar de esto porque se murió mi abuela? Y le pregunta abiertamente a su mamá, mamá, ¿eran mafiosos o qué? Y la mamá suelta una carcajada y dice, tal vez, hija, tal vez. Pero eran mucho peores que eso. Es otra cosa. Dice, dame nada más oportunidad para ordenar bien mis ideas y muy pronto te voy a decir todo, pero ya podemos hablar del tema. Durante las siguientes semanas, porque fueron como 2 o 3 semanas más, la mamá empezó a darse como espacios de tiempo en el que ordenaba ideas. Tenía una libreta grande en la que hacía apuntes y Xóchitl le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Lo que te voy a contar, pero es que es muchas cosas y no sé cómo decírtelo, lo estoy ordenando. Y Xóchitl veía a su mamá verdaderamente empeñada en su libreta. Y de vez en cuando lo que no había pasado en los últimos años comenzó a ocurrir esas semanas. Su mamá estaba más alegre, más cercana, y de vez en cuando recibían una llamada que veía que preocupaba mucho a su mamá. Y después de eso, mamá y papá conversaban en la noche sin que involucraran a las niñas, y ya, al día siguiente parecía que su mamá estaba renovada. Y ese ciclo se repetía. Cada vez que venía una llamada, venía un momento de preocupación, y al día o 2 días después su mamá estaba bastante más relajada, era más abierta y era una persona más sonriente. Después de estas semanas, que es un tiempo un poco incierto, 3 semanas, tal vez un mes, tal vez poco más, tal vez poco menos, pero llegó un momento en el que cesaron las llamadas, su mamá mantuvo como cierto nivel estable y la libreta ya no la tenía en la mesa. Era como si ya hubiera ordenado la información y ya no ocupara sus apuntes. Y le dijo, hijita, tienes que conocer los oscuros secretos que hay en esta familia. Son cosas que nunca te quise revelar, no le digas nada a tu hermanita, que para este punto te lo digo, no sé si tenía un hermanito o hermanita Xóchitl porque no figura en la historia, solo hay este detalle. Y también, espérate a escuchar lo que su mamá le dijo y vas a entender por qué esto no era para un menor de edad. Su mamá le cuenta que desde que era muy pequeña, ella se sintió relegada de la familia. Jamás sintió que su mamá le dedicara ni siquiera una sonrisa, un abrazo o un momento como de cariño. Su papá era muy diferente, su papá era una persona que le daba mucho cariño, pero su mamá, de forma deliberada, la trataba mal. Cada vez que el papá la trataba bien, y si esta señora estaba presente, la mamá se enfurruñaba, se molestaba y la atacaba de alguna u otra manera. En la casa, ella se sentía como una trabajadora de la casa. Y recuerda que incluso cuando tuvo 4, 5, 6 años, sus regalos fueron herramientas para hacer limpieza en la casa.
y le daban ropa como si ella fuera la chica que hiciera la limpieza de la casa, que no tendría nada de humillante si fuera un trabajo, pero sí estaba hecho con un tono de humillación para distinguir a sus hermanos y hermanas de ella. Los hermanos y hermanas no le dirigían prácticamente la palabra, la trataban como si fuera una persona foránea. Desde muy pequeña ella comenzó a preguntarse si era adoptada, por qué la trataba tan mal su mamá, por qué no la quería, había hecho algo, sucedió algo de lo que ella no estaba enterada, o tal vez lo obvio, lo que te digo, es adoptada y no forma parte de la familia, tal vez es de otro matrimonio, es de algún matrimonio de papá y mamá, es otra familia. Se hacía preguntas muy profundas porque no entendía por qué la trataban tan mal. Literalmente era la chica del aseo. No dormía en el cuarto con sus hermanos, no comía en la mesa con la familia, no iba a las escuelas de sus hermanos. Ella estudiaba en casa, le contrataban a maestros y los maestros tampoco la trataban bien, pero esto se dio cuenta que era por orden de la mamá. ¿Por qué? Porque los maestros cuando la mamá no estaba en casa eran bien diferentes. Pero pobrecita, si la mamá estaba en casa y cerca del cuarto donde estaba ella, porque todo era regaños y regaños a gritos. Eso la volvió una persona insegura, un poco cerrada, que no tenía cómo expresarse, no sabía cómo expresar cariño. El cariño de papá siempre dependía de la autorización de mamá o de que no estuviera, pero entonces sentía eso. Ella no merecía que nadie le diera un abrazo, nunca. Y fue algo muy duro hasta que empezó a entender que allí había gato encerrado. Como le tocaba hacer el aseo de la casa y no estaba involucrada en actividades familiares, empezó a darse cuenta de diferentes cosas. Cosas que cuando te toca vivir ahí y crecer ahí, no te das cuenta tan fácilmente. Si fueras alguien externo, lo notarías en segundos. Lo primero es que la familia no tenía poquito dinero, tenía muchísimo dinero. Las dimensiones de esa casa eran algo enorme. Como no la trataban como parte de la casa y ella se encargaba de hacer limpieza, en muchos momentos en los que estaba haciendo limpieza en una habitación y escuchaba conversaciones de adultos, notaba que los adultos una y otra vez repetían acerca del gran tamaño de la casa y de la gran riqueza que habían amasado y siempre preguntaban cómo la habían hecho en tan poco tiempo. Ella entendía eso, somos ricos, vivo en una familia rica, pero ella no lo disfrutaba ni se daba cuenta. Prácticamente no tenía contacto con el mundo exterior y estando dentro de la casa ya no vivía con lujos. Vuelvo a decir, la ropa que tenía era una ropa que parecía más que utilizada y era dedicada para ella y no era parte de la familia. La educación de sus hermanos eran en las mejores escuelas, eran tipos sumamente educados. Ella no, ella aprendía lo básico y lo mínimo y todavía más a regaños para que nunca tuviera un entusiasmo por buscar más información, por saber más. Se empezó a dar cuenta de diferentes cosas. Papá tenía una biblioteca secreta dentro de la biblioteca. Papá, en ocasiones, había dejado un estante movido, que detrás de ese estante había un cuarto medianamente grande lleno de libros, pero gran parte del tiempo ese lugar estaba cerrado y cuando venían invitados jamás estaba abierto. Solo era cuando papá se descuidaba y ella nunca le decía que no se diera cuenta. Mamá tenía amigos con los que se iba a la alcoba cuando papá no estaba en casa. Y ella, de manera abierta, tenía muchos momentos muy fuertes y a esta chica en algunas ocasiones le tocó estar encerrada dentro del baño y se escondía en la bañera para que no supieran que estuviera ahí, porque la mamá la agarró mientras limpiaba y si ella le decía con permiso me tengo que salir, lo hubiera atiborrado, pero una sarta de cachetadas y golpes y gritos que prefería ella mejor esconderse y hacerse oxisa. También había otro detalle. Había ciertas reuniones familiares en las madrugadas en las que ella jamás fue invitada, pero al día siguiente dejaban restos de diferentes cosas. Paños manchados de sangre, plumas de gallinas o de gallos o de aves, dejaban las yemas de los huevos en ciertos vasos que tenían como líquidos y fotografías de personas con manchas de cera. No entendía nada de esto. Había muchas velas, inciensos, restos carbonizados de cosas y a ella le tocaba recoger todo eso. Cuando hurgó en la basura y descubrió chiles quemados, estatuillas rotas y diferentes cosas que para ella le fueron dando como cierto toque que solo ocurría ahí en esas reuniones, una vez que cumplió sus 18 años, un día en la noche se escapa de casa, no quiere saber nada más de sus papás y empieza a hacer su vida. Consigue trabajo en una pensión, la gente de la pensión por hacer el aseo le da un cuartito y esta chica poco a poco va escalando, conoce a su esposo que era un tipo conductor de un camión
y de conductor de camión brincó otro puestecito y poco a poco los dos iban haciendo su vida. Vivían en una casita que era medianita porque los dos eran personas exageradamente trabajadoras y dedicadas, y después de eso, cuando tuvieron niñas, ellos se decidieron a que les iban a dar un buen futuro. El tema es que en ese inter, en todo este tiempo, ella no quería tener contacto con esa familia. No quería que su familia conociera nada de ellos porque comenzó a investigar qué cosas eran las que encontraba en esos rituales y se dio cuenta que eran puras cuestiones relacionadas con brujería. Todas las plantitas que utilizaban, todos los artilugios que tenían. Cuando le preguntaba a personas de diferentes tipos, solo había de dos respuestas. Pues quién sabe qué estaban haciendo, o eso yo ya he visto que lo hacen en brujería. Solo esas dos respuestas repetidas cientos de veces durante años. Le quedaba claro algo. O no era nada, o eran brujos. Así es que esta señora decidió no saber. No le interesaba. El día en el que fallece mamá, ella sintió un alivio tremendo antes de que le llegara la noticia. El tema es que ese día le avisaron que su mamá había fallecido y le dijeron que por favor fuera al velorio. El velorio iba a ser en casa, que la necesitaban ahí. Ella le pidió a su esposo que fueran, pero que iban a ir en guardia. No le tenía ni cariño ni confianza a su familia. Solo iba a ir ahí porque era una mujer con principios, iba a presentar sus últimos respetos y quería dejar ya todo. Era parte de su cierre. Pero dice que en el momento en el que pisó la casa de estar en una temperatura medianamente alta, bajó estrepitosamente la temperatura, se volvió tremendamente helado el lugar, las personas que estaban ahí comenzaron a sentir el frío y exhalaban vaho. De repente las ventanas del segundo piso comenzaron a abrirse y a cerrarse dando golpeteos por todas partes, escucharon murmullos de personas que no estaban en el lugar y entonces todos los hermanos le dijeron a ella: es que mamá desde hace mucho quería que vinieras a visitarla. Y ella les dijo: ella no es mi mamá y ustedes no son mis hermanos y yo nada más vengo aquí a despedirme. Y todos se le quedaron viendo con una manera como con miedo y decían: no, es que te tenemos que pedir un favor. A mí no me van a pedir nada y de ustedes no quiero volver a saber nada nunca. Pero es que mamá te dejó algunas cosas, de ella no quiero recibir nada y de ustedes menos. Yo no los conozco y no sé quiénes son. Y tenía que venir aquí simplemente para que lo supieran. No me vuelvan a molestar. Y la señora se dio media vuelta y se fue. No necesito ir a ver ningún ataúd ni ver ninguna persona. Esas personas que estaban ahí nunca la habían tratado ni siquiera como un ser humano. La habían siempre hecho a un lado y siempre la hacían sentir menos. Entonces estar ahí, verlos directamente a los ojos y siendo una adulta, ponerles el alto y decirles sus verdades a cada uno, era la cosa más satisfactoria que te puedas imaginar. Venía en el carro llorando y sonriendo y riéndose y llorando otra vez. Era un choque de emociones. Se olvidó por completo de la caída de temperatura, de las voces y de todos los ruidos que pasaban en el segundo piso. No le importaron. Era nada a comparación de haberles dicho en su cara que se fueran al carajo. El tema es que cuando regresó a su casa, a los pocos días recibió una llamada y era uno de sus hermanos diciendo: por favor, ven, te necesitamos, nos quiere llevar a todos, tú eres el ancla, por favor, sálvanos. Ella colgaba la llamada, se sentía en la noche turbada porque se ponía a darle vueltas si los iba a ayudar o no, y hablando con su esposo, él nada más le decía: no hagas nada, no son buenos contigo y no quieren algo bueno para ti, no hagas nada. En la mañana siguiente amanecía más tranquila, pero pasaban unos días y recibía la llamada y era otro de sus hermanos, muchísimo más aterrado. Juan está muy mal, se puso muy enfermo, por favor ven a ayudarnos, nos quiere llevar a todos. Hermano por hermano, perdieron toda la fortuna, cayeron enfermos todos, y ella ya no le interesa saber en qué terminaron, si se los llevó o no. Lo que le quería decir a Xóchitl, y con esto terminó: hija, nunca te quise hablar con ellos, porque ellos no son tu familia. Tu familia somos nosotros a partir de aquí. De mi lado no hay nadie. Seguramente, la mayoría de las familias tienen secretos, pero yo te apuesto que pocos secretos tienen que ver con brujería. Y en la familia de Fabiola, vamos, que los secretos son más oscuros que eso. Esta situación tiene que ver con algo que ocurrió una generación atrás. La mamá de Fabiola, la señora Enriqueta, mejor conocida como Queta, ella había decidido que iba a detener por completo las herencias familiares. La primera herencia que ya no quería que continuara era esa mala elección de nombres. A ella nunca le había gustado su nombre, no le gustaba que le decían Queta, Quetita, Kika. No, ella hubiera preferido cualquier otro nombre, pero Enriqueta no era algo que le gustara.
Así es que decidió que cuando tuviera una hija, no le iba a poner un nombre extraño. Y buscó un nombre común, un nombre bonito, y le puso de nombre Fabiola. La segunda cosa es que había decidido que no importara qué pasara en su vida, nunca iba a ser un arte mágica. De nada. No iba a ser ningún tipo de limpia, magia negra, contacto con entidades, pactos, no iba a hacer nada de eso, porque su mamá se dedicaba a tiempo completo a eso. Y era una persona temida. Cuando ella tomó su decisión, la señora Queta y su mamá se enemistaron, y se enemistaron fuerte. La señora Queta buscó un refugio en una religión, y brincó de una iglesia bautista a una evangélica, de una evangélica a una luterana, de una luterana a una ortodoxa, donde encontrara una iglesia que le abriera las puertas. Ella estaba ahí una temporada. Más que estar buscando a Dios, estaba buscando huir del diablo. Era lo que ella decía. Directamente ella decía que en algún momento de su vida vio al diablo a los ojos y no lo quería volver a ver, y que esas cosas que hacía su madre ella no estaba de acuerdo, que ella quería detener esa herencia. Cuando tuvo a Fabiola a la luz de sus ojos, todo estaba hecho. Tenía sentido que hubiera tomado esa decisión años atrás. No importaba la enemistad con su mamá. La vida de su hija iba a ser mejor. Y sí, porque Fabiola comenzó a tener una vida bastante normal. Bastante normal. No tenía nada que ver con cuestiones de magia, con cuestiones de invocaciones, con magia negra o limpias, nada de eso. Ella estaba cultivando el saber. Le pedía a la señora Queta que se dedicara de tiempo completo a la escuela, que iba a ser una profesionista en un futuro, que si más adelante estaba con un buen hombre, entre los dos iban a formar un hogar, pero si no le tocaba estar con un buen hombre no importaba, ella no lo iba a necesitar. Ella iba a forjar a una mujer hecha y derecha. Y la señora Queta, como te puedes imaginar, era una mujer de armas tomar. Enemistarse con la familia en esos tiempos no era cualquier cosa. La educación que empezó para Fabiola era para que no sufriera lo que ella sufrió, que tuviera más herramientas que ella. Sabía que la vida no era fácil y que afuera había muchos juicios y había muchos prejuicios, y si en algún momento se enteraba de su pasado, quería que tuviera el carácter para hacerle frente, para que supiera que sí, que venía de una familia de brujas aunque ya no practicara nada, y que en algunos lugares le iban a ver con malos ojos. Pero la vida fue avanzando y Fabiola no se enteró de nada de esto, nunca. Jamás preguntó por qué no tenía contacto con la abuela. Para ella, muy probablemente la abuela había fallecido. Se quedó con esa idea. Como desde pequeña nunca la conoció, no fue algo que tuviera dudas ahí. No era una persona tan curiosa, era una persona muy entregada al estudio, pero no era tan curiosa, no era tan preguntona. Era una persona aplicada, muy obediente. Pero ya después, conforme fue creciendo, se dio cuenta que tenía el carácter de mamá, porque cuando tuvo a su esposo y tuvo a su niña, en el primer arranque que tuvo el viejo y quiso levantar la mano, ese día mira patitas para la calle, y a la semana siguiente con 2 maletas llegó a casa de mamá y le dijo: mamá Queta, ¿nos recibes a mí y a tu nieta? Y ella dijo que estaba bueno. Pues ahí le tocó otra vez a la mamá Queta estar ahí poniendo pañales, y volvió a hacer como un regreso al pasado, pero ella mira encantada. Ahí, en esta situación, es donde ocurre el hecho más aterrador de la vida de los dos. Fabiola está echándole muchas ganas. Quiere que, así como la señora Queta fue un ejemplo para ella, ya quiere ser un ejemplo para su nena. Y no porque no esté el papá, no va a ser un gran ejemplo, y a esa niña no le va a faltar amor. Aparte, no, cállate. La abuela Queta está encantada. Y todo ese carácter que tenía años atrás, que era dura en ocasiones, de mano bien pesada, no, aquí era blandita, una sedita, era puro pan y miel. Para su nieta lo que quisiera. Y muchas veces la abuela Queta lo decía: mira, los nietos están para chiflarse. Y entonces ella no le ponía miramiento a la bebecita. Una bebecita de mes y medio. En esas circunstancias, Fabiola le pasó algo muy extraño una noche. La noche que va a marcar el resto de su vida. La noche que hace que al día de hoy esté buscando maneras y alternativas de romper su pasado. Un pasado con el que ni siquiera tuvo contacto, pero tiene que ver con generaciones. Se fue a dormir. Tuvo un sueño muy extraño. Algo llegaba a la casa, algo grande y algo malo. Esa cosa, de alguna manera, la apresaba, la amarraba, le tapaba los ojos, le tapaba la boca y la amarraba de pies y manos a la cama. Entonces escuchaba a su nena que estaba llorando en otra habitación, y ella, haciendo uso de todas sus fuerzas, forcejeaba, pero no podía moverse nada. Algo la tenía tan atada, con tanta fuerza a la cama, que por más que forcejeaba se lastimaba, pero no se podía parar de ahí. Quería gritar, le quería gritar a la mamá Queta que por favor ayudara a la nieta, que por favor hiciera algo, pero la boca no salía ningún sonido. Aparte, eso que traía tapándole la boca era tan pesado que le hacía dificilísimo respirar.
Sentía que el aire ya ni siquiera entraba por la nariz. Y los ojos. Era algo extraño porque al tenerlos tapados, en lugar de dar la ansiedad y ganas de brincar más, de moverse, le daba mucho sueño. Hacía que estuviera tan pesado todo que se empezaba a quedar dormida. Y ahí seguía escuchando a lo lejos a su nena, llorando y llorando. Y ella quería forcejear y patalear hasta que de repente dijo: Dios mío, por favor, si existes, libérame. Y en ese instante, como si la venda se le hubieran arrancado, como si las cosas que le ataran pies y manos se le hubieran quitado, dio un brinco. Lo extraño es que no era un sueño. Dio un brinco en la cama. Estaba de pie enfrente de la cama y notó que las manos estaban lastimadas, sus muñecas. Vio que en el cuello traía alguna sensación rara que le generaba como un escozor horrible y la boca la sentía pastosa y pesada. Los ojos, sentía algo que la presionaba, como si hubiera tenido algo pesado encima durante un buen rato. Y se dio cuenta que el llanto de la nena no era un sueño. La nena estaba llorando y sonaba mientras lloraba que estaba en movimiento. La nena de 2 meses dormía en un cuarto a puerta cerrada, con la cunita que le dejaban sus ropitas bien amarradas y la cuna tenía barrotes altos. No hay manera de que se haya bajado de la cuna, menos que haya caminado a la puerta, menos que haya abierto la puerta en la madrugada y menos que esté bajando las escaleras. Intenta abrir la puerta no se abre y empieza a gritar como loca mientras golpea la puerta. ¡Mamaqueta! ¡Mamaqueta, la nena! ¡Ayúdame con la nena, mamaqueta! ¡Mamaqueta! Y está gritando como loca: ¡Mamaqueta, mamaqueta! Y entonces escucha algo bien extraño, como si un pájaro enorme volara escaleras abajo hacia arriba y comienza a volar, pega en la ventana, se escucha que se quiebra un cristal y la nena sigue llorando allá abajo de las escaleras, en el primer piso. Después de que sonó ese cristal que se rompió, ni siquiera ocupó mover la puerta se dio y se abrió solita sin que ocupara mover el pomo. Se quedó impactada, sale de la habitación. El corazón lo tiene agitadísimo, tiene mucho miedo, está angustiadísima por la nena, quiere bajar corriendo, pero sabe que si hace eso, tal vez si la nena está en medio de las escaleras, la va a atropellar, le va a caer encima. Entonces intenta bajar con el mayor cuidado posible y a mitad del pasillo se topa a Mamaqueta saliendo de la habitación y le dice: la nena, ¿dónde está? Mamaqueta, ¿por qué no te levantaste? Te estaba diciendo. Cállate la boca. ¿Dónde está la nena? Y ella dice: ahí, la escucho abajo, yo no la escucho, dime dónde está. Y entonces comienzan a ir las dos y ella le empieza a decir: mamá, allí está, la escucho abajo. Y donde llegan abajo, el primer piso, le dice: ¿dónde la ves? Y dice: ¿qué te pasa, mamá? ¿No ves? ¿No escuchas? No, sí te escucho a ti, sí te veo a ti, pero la nena no. Me cegaron para que no la pueda ver, para que no la pueda seguir. Tú me debes de guiar. ¿Dónde está la nena? La agarra de la mano la Mamaqueta sin entender qué está pasando. Fabiola va caminando y entonces escucha que la nena está en una habitación y cuando está a punto de entrar, le dice la Mamaqueta: te están engañando a ti también, ahí no está la nena, espérate. Vuelve a escuchar. Dice: se cambió de habitación el llanto. No se cambió, está en el otro. ¿Dónde está? La escucho allá, mamá, en el comedor. Vamos para allá. Y cuando llegan al comedor, justo en la entrada de la casa, está la nena envuelta en un montón de colchas, ahí, puesta al lado de la puerta. No hay manera que haya bajado ahí, porque estaba envuelta en un montón de colchitas. Alguien la movió en la casa. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero esa noche fue una noche muy larga, no solo por el susto y el alivio, sino porque Mamaqueta tuvo que explicarle un linaje del cual nunca le había hablado a Fabiola y del que al día de hoy Fabiola se tiene que hacer cargo, porque desde ese día hay cosas que buscan a su nena, pero que también quieren tener contacto con ella, cosas oscuras, cosas engañosas, cosas que parece que alguien hace mucho tiempo invocó y vienen ahora a divertirse con personas que ni la deben ni la temen. El tema de la brujería siempre es un tema muy aterrador, pero también muy atractivo. Ujú. Yo creo que la parte atractiva es especialmente para los que no han vivido el lado oscuro de ella. Hay un sujeto que esto que vivió era cuando tenía apenas escasos 20-21 años. Al día de hoy es una persona de cerca de los 50 y dice que él tuvo un acercamiento muy oscuro con la brujería de una manera inesperada. Él estaba estudiando para maestro, él iba a ser maestro de una primaria y estaba en el tiempo de hacer servicio social. En ese tiempo tenía una novia, ella estaba también estudiando para maestra, estaba también en servicio social y no sé exactamente por qué, si por las elecciones que habían tenido de algún tipo de rama de esta escuela en la que estaban, pero a ella le tocó hacer el servicio social en una escuela primaria en una zona rural, lejos de la ciudad, lo que provocaba que ella se iba y regresaba los fines de semana. Y a él le tocó hacerlo directamente en su ciudad, apenas a unas cuadras de su casa, una comodidad tremenda.
Lo que ocurre es que empiezan a pasar estas semanas, este tiempo del servicio social en el que esta chica está yendo a esta escuela, y él nota desde las primeras semanas que hay algo raro en ella. La ve muy nerviosa, la ve incómoda, y pues le preguntan como que qué está pasando, te ve un poquito rara. No, situaciones de la escuela, gente difícil. Pues si quieres que te ayuden algo, o si quieres que te apoye, o si quieres que vaya. No, yo lo puedo manejar. Eran otros tiempos, las personas no hablaban tanto y por eso no hubo una buena cantidad de detalles cuando debió haber habido. Siguen pasando las semanas. Esta chica, lejos de verse mejor y verse como más empoderada y, no sé, parecer que ya había resuelto la situación, se ve cada vez más cabizbaja, con más miedo, un poquito paranoide. Los papás de la chica le habían dado un vehículo para que fuera y regresara, y en ocasiones ya se veía donde manejaba y no tomaba tan buenas decisiones y aceleraba de más y metía frenones y se pasaba alto. Y entonces él llega un momento en el que dice: ¿qué te está pasando? Estás muy extraña desde que estás haciendo el servicio social allá. ¿Qué ocurre? Y le dice: es que me mandaron a un pueblo de brujas. Cuando él escuchó que eran brujas, él creía que era un peyorativo a decir señoras de mal carácter, personas que no quieren. Entonces él suelta una carcajada. Dice: bueno, personas malas en todos lados hay. Dice: ¿cómo? Pues ¿cómo que malas? Son brujas, hacen magia, hacen cosas malignas, son gente muy mala. Y él: ¿de qué estás hablando? Dice: la escuela en la que estoy yendo son hijos de puras brujas y ellas quieren tener el control de la educación de sus niños. Entonces, como yo los estoy llevando ahí y es una cuestión de disciplina y enseñarles y que sepan hacer cosas, me las estoy cargando a todas de enemigas. Y entonces él le dice: bueno, ¿y para qué te afecta tanto? O sea, pues simplemente llévala. Y entonces esta chica saca de una mochila que trae como diferentes cosas que le han ido dejando a lo largo de la semana. Primero unos palitos que están amarrados con algún tipo de ixtle, y él dice: bueno, ¿eso qué? Dice: pero es que me los he ido encontrando a lo largo de estas semanas. Y saca figuras, empieza a sacar cosas con hilos rojos, animales muertos, empieza a platicar que se los ha topado adentro del salón, justo en su silla, y que van junto con un papelito y que traen frases muy desagradables. Y entonces le dice: bueno, o sea, te están amenazando. Y dice: es que estoy seguro que estas señoras sí hacen brujería, o sea, no sé con qué me estoy metiendo, ya no estoy cómoda. Le dice: mira, si faltas así de buenas a primeras, vas a reprobar el servicio social. Vas a tener que probablemente repetir este año o te van a suspender un año y hasta el siguiente vas. No te salgas. Déjame empezarme a mover esta semana a ver si consigo algún contacto para ver si logramos hacer que te trasladen. Y vamos a intentar meter la situación, que es alguna situación administrativa, y vamos a ver qué logramos. Ya no llegó la siguiente semana. En la siguiente semana, cuando la chica va a regresar a su ciudad, este cuate está preocupado, pero ya con algunas personas que ha contactado que tal vez los pueden ayudar. Entonces está preocupado pero entusiasmado de tener esta plática para ver a dónde van a ir las cosas. Y está en su casa cuando recibe una llamada. Cuando descuelga el teléfono, es esta chica que está gritando y está diciendo: sí son brujas, me hicieron algo, por favor ayúdame. Y él le dice: ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Y ella, donde le dice el pueblito que está, que es un pueblo intermedio, le dice: vete a la plaza principal, yo voy, me arranco para allá, voy por ti. Cuando llega a la plaza principal, el carro de ella está ensartada en un árbol, esta chica está tirada al lado del árbol, está totalmente como fuera de sí, y donde llega y está con ella, ve que está nerviosa, está balbuceando, está hablando para sí misma y dice: pues le hicieron algo, o sea, tal vez le dieron a ingerir alguna cosa y está fuera de sí. Entonces se acerca con ella y cuando la ve a los ojos completos son totalmente negros y él se queda impactado. Entonces su familia de él es muy católica, hasta otros tiempos, le agarra las manos y donde empieza a rezar, la mujer se le queda viendo y se empieza a reír y dice: no vas a poder hacer nada. Y dice que entonces se tiró en el piso y empezó a revolcarse y a decir maldiciones. Este cuate está en shock, no sabe qué hacer. Obviamente nadie te ha preparado para esas situaciones. Él jamás había visto nada de este tipo de cosas. Habla a su casa y les pide que por favor le digan qué es lo que puede hacer. Y le dicen: tráetela a la fuerza. Deja ahí el carro, que no te importe, pero tráetela a la fuerza. Vamos a ver qué podemos hacer. Terminó en un hospital psiquiátrico. Él se tuvo que separar de la familia. La familia estaba segura que la chica estaba poseída, pero le dijeron: por el bien de los dos, no la vuelvas a ver. Dice: y nunca volví a saber qué le pasó a mi novia del tiempo de la facultad.
Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip, de este nuevo proyecto. Así es que por favor, si te está gustando la idea de este proyecto, 2 simples cositas. Lo primero, dinos en los comentarios cuál es la historia que quieres que se ponga aquí en el canal de clips para que más adelante sea uno de los siguientes clips que aparezca, y compártele este video a más familia nocturna. Haz que le llegue a más personas, porque sí, hay muchos que están buscando historias específicas y las van a encontrar aquí. Una vez dicho esto, te deseo que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.